Pablo Emilio Escobar Gaviria fue un narcotraficante, terrorista y político colombiano, fundador y máximo líder del cartel de Medellín. Nacido de una familia campesina, Escobar demostraría habilidad para los negocios desde muy pequeño. Inició su vida delictiva a finales de la década de 1960 en el contrabando, y a comienzos de la década de 1980, se involucró en la producción y comercialización de marihuana y cocaína al exterior. Tras formar alianzas con Gonzalo Rodríguez Gacha, Carlos Leder y Jorge Luis Ochoa y su clan, Escobar fundaría el Cartel de Medellín, organización que en su auge, monopolizó el negocio de la cocaína desde su producción hasta su consumo, controlando más del 80% de la producción mundial de dicha droga y el 60% del mercado ilícito de la misma en Estados Unidos, logrando así consolidar su imperio criminal, convirtiéndolo en el hombre más poderoso de la mafia colombiana, acumulando una inmensa fortuna, que rondó la cifra de los 30.000 millones de dólares en efectivo, consagrándolo así como uno de los hombres más ricos del mundo según la revista Forbes durante 7 años consecutivos. Para excusar su inmensurable capital, a comienzos de los años 1980 Escobar trataría de pulir su imagen a través de la realización de obras de caridad para los desprotegidos, y con una breve incursión en la política, ocupando un escaño como representante a la Cámara en el Congreso Nacional en 1982. Sin embargo, en 1983, tras diversas publicaciones del diario El Espectador y con la acusación directa del ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, pierde su escaño y es acusado públicamente por sus negocios ilegales. Tiempo después, Rodrigo Lara Bonilla en 1984 y Guillermo Cano, director del El Espectador, son asesinados por órdenes de Escobar. Para 1985, el narcotráfico ya estaba en pleno auge y asimismo los carteles dominaban Colombia, lo que desató una guerra contra el gobierno, encabezado en ese entonces por Belisario Betancur. Este último fue quien había puesto a Rodrigo Lara Bonilla como ministro de Justicia, el cual había señalado a narcotraficantes que estaban involucrados en política, economía, inclusive en el mundo del fútbol. Los narcos tenían ejércitos privados, negocios por todo Colombia, grandes extensiones de tierras y el control de mercados como el de las Esmeraldas. Más adelante, Lara desmanteló el laboratorio de cocaína más grande del cartel de Medellín, Tranquilandia, y decomisaría 30 aviones del mismo grupo. La guerra de los narcos contra el gobierno se tornó violenta y sádica. Tras sendos intentos de negociación y múltiples secuestros y asesinatos selectivos de jueces y funcionarios públicos, en 1989, el cartel de Medellín con Escobar al mando declaró la guerra total contra el Estado, organizaba y financió una extensa red de sicarios, fieles a su mando, que asesinó a personalidades clave para la institucionalidad nacional, como el dirigente liberal Luis Carlos Galán, y perpetró actos terroristas indiscriminados con el empleo de coches bomba en las principales ciudades del país que desestabilizaron al mismo, puso a las autoridades de rodillas, y que lo convirtió en el criminal más buscado a comienzos de los años 1990. Fue el responsable del asesinato de 657 policías entre 1989 y 1993, y de feroces enfrentamientos contra el cartel de Cali y los paramilitares del Magdalena Medio y finalmente los Pepes. Después de la consumación de la Asamblea Nacional Constituyente en 1991, que le dio a Colombia una nueva constitución y la prohibición de la extradición de nacionales a Estados Unidos, Escobar decidió someterse a la justicia con la única condición de ser recluido en la Catedral, una ostentosa cárcel ubicada en sus terrenos. Tras demostrarse que aún seguía delinquiendo tras las rejas, el gobierno quiso capturarlo, por lo cual Escobar se fugó, saliendo fácilmente por la parte trasera de la prisión,
lo que fue uno de los episodios más vergonzosos para la autoridad penitenciaria del país. Tras su escape, el gobierno conformó el denominado bloque de búsqueda para recapturarlo y tras 17 meses de intenso rastreo, fue tiroteado en un tejado de un exclusivo sector de Medellín a los 44 años de edad el 2 de diciembre de 1993. Fue el segundo de un hogar de 7 hijos, sus padres fueron Abel de Jesús Escobar Echeverry, 14 de marzo de 1914, 25 de octubre de 2001, campesino agricultor que dejó una inmensa fortuna cuando falleció, y Hermilda de los Dolores Gaviria Berrío, 5 de abril de 1917, 26 de octubre de 2006, maestra de escuela. Sus hermanos, en orden de nacimiento fueron Roberto de Jesús, alias El Osito, Gloria Inés, Argemiro, Alba Marina, Luz Mari Luis Fernando, el menor, nacido en 1958, y asesinado a los 19 años en 1977. Su abuelo materno, Roberto Gaviria Covaleda, 31 de enero de 1873, 10 de marzo de 1943, ya le había precedido en actividades ilegales, ya que fue un renombrado contrabandista de whisky en épocas en que este era ilegal, principios del siglo XX. El mencionado Roberto Gaviria fue también el abuelo del abogado y político colombiano José Obdulio Gaviria. José Obdulio ha tenido que luchar contra su apellido. Desde hace 20 años le ha tocado capotear las circunstancias de ser el primo de Pablo Escobar Gaviria. Los comienzos de Escobar en el crimen organizado se dieron lenta pero inexorablemente y a lo largo de su carrera criminal, se sirvió de una extraña mezcla de violencia, sangre, paternalismo y filantropía para lograr sus fines. Mientras, por un lado, eliminaba sin piedad a sus competidores, ordenaba asesinatos, estimulaba intrigas o conspiraba contra figuras influyentes de la política o el gobierno, por el otro, regalaba sándwiches a los mendigos, erigía casas para los pobres de Medellín o construía campos de fútbol para los niños de los suburbios, lo que le proporcionaba un fuerte apoyo popular en los barrios más pobres de la ciudad. Escobar comenzó su carrera delictiva con pequeños timos, hurtos y trabajando para el rey del contrabando en Colombia Alfredo Gómez López Don Capone. Al contrario de lo que se decía, no tuvo un negocio de bicicletas ni robó lápidas para revenderlas, ya que era profundamente creyente desde muy pequeño, al igual que su familia. Años más adelante construiría varias iglesias, campos de fútbol y reconstruiría la ciudad con los ingresos derivados del tráfico de cocaína. A medida que fue creciendo se involucró en el hurto de automóviles en las calles de Medellín, y pronto pasó a dedicarse al tráfico de marihuana hacia los Estados Unidos. Se le involucró igualmente en el secuestro y asesinato del industrial Diego Echavarría Misas en 1971, y del capo del narcotráfico Fabio Restrepo en 1975. Primero actuaba como intermediario que compraba la pasta de coca en Colombia, Bolivia y Perú, para posteriormente revenderla a los traficantes encargados de llevarla a Estados Unidos. En la década de 1970 se convirtió en una pieza clave del tráfico internacional de cocaína, asociado con Gonzalo Rodríguez Gacha, Carlos Leder, Jorge Luis Ochoa y sus hermanos Fabio y Juan David. Fundó y lideró el denominado Cartel de Medellín, que se hizo con el control de pistas, rutas, laboratorios y monopolizó el comercio ilegal desde la producción hasta el consumo. En 1976 fue detenido por tráfico de estupefacientes, pero el proceso prescribió y quedó en libertad meses después de su detención. No obstante, el proceso fue reabierto por la jueza Mariela Espinosa, quien también desistió de la investigación por amenazas contra su vida. Espinosa fue asesinada en 1989, por orden de Escobar.
Posteriormente llegaría a ser catalogado como el séptimo hombre más rico del mundo según la revista Forbes, cosa que su hijo negaría años después. Fue dueño de una exótica y extensa hacienda, llamada Hacienda Nápoles, que se convirtió en su centro de operaciones. Pablo Escobar estaba entre los multimillonarios del mundo por su inmensa fortuna invertida en edificios, viviendas, automóviles y haciendas. En la Hacienda Nápoles reunió más de 200 especies de animales exóticos para la región, como hipopótamos, jirafas, elefantes, cebras y avestruces, todos introducidos en el país como fruto del soborno a las autoridades aduaneras, lo que no impidió la difusión televisiva del inmueble en un reportaje propagandístico. Era aficionado a los automóviles lujosos y, después del atentado perpetrado por sus enemigos del cartel de Cali, se encontraron más de 40 autos deportivos en el aparcamiento del edificio Mónaco en Medellín, donde vivía parte de su familia. Es difícil calcular la totalidad de sus bienes raíces como edificios, oficinas, fincas, locales comerciales y casas, pero algunos datos hablan de más de 500 predios de su propiedad. También poseía helicópteros, motocicletas, lanchas y varias avionetas para transportar la droga a través de varias regiones del país. De acuerdo con documentos de la DEA, el cartel de Medellín fundó en 1981 el grupo Muerte a Secuestradores, más, como respuesta a los secuestros, secuestro de Marta Nieves Ochoa, intento de secuestro de Carlos Leder, y a las acciones guerrilleras en su contra. Este grupo está relacionado también, tras la muerte de Pablo Escobar, con Carlos Castaño y su hermano Fidel, conocidos comandantes paramilitares. Actividades políticas a finales de los años 1970, o a principios de la década siguiente, comprendió que debía crear una pantalla a fin de proteger su lucrativo comercio de drogas. Comenzó a cultivar una imagen de hombre respetable, a contactarse con políticos, financieros, abogados, etc. Sin saberse con certeza de sus verdaderas intenciones, Pablo Escobar construyó muchas obras benéficas para los pobres, entre ellas 60 campos de fútbol, o un barrio entero llamado Medellín sin tugurios, también llamado Barrio Pablo Escobar. Impuso la ley de plata o plomo, por la que muchos miembros del gobierno, policía y militares colombianos o aceptaban la plata dinero, o les caía una lluvia de plomo, eran asesinados a balazos. Exhumación. El cadáver de Pablo Escobar fue exhumado el 28 de octubre de 2006 a petición de algunos de sus familiares con el propósito de tomar una muestra del ADN para confirmar la presunta paternidad de un hijo extramatrimonial y despejar cualquier duda sobre la identidad del cuerpo, que llevaba 12 años enterrado junto a sus padres. Un video del momento fue transmitido por la cadena RCN, hecho que disgustó a su hijo Juan Sebastián Marroquín, Juan Pablo Escobar, quien acusó a su tío, Roberto Escobar Gaviria, y al sobrino del capo Nicolás Escobar, que coordinó el acto, de ser mercaderes de la muerte.